Cada día aumentan los argumentos de los jugadores de shooters competitivos o cualquier jugador en línea. Quizás te parezca uno de estos conocidos. Oye, ¿tú viste, el tipo está hackeando, repórtalo. Oye, todo el mundo ahora, repórtenlo. El tipo está hackeando, reportado. Quizás tengas razón, pero debes saber que la media de hackers en el mundo es de tan solo un 6%. Pero en tu caso, siente que más de un 50% te hace trampa. Y ahí es donde llegan los problemas con tu internet. Bienvenidos al Club Gaming and Tech. Si esta es tu primera vez en el club, yo soy el Sensei y en este video te voy a enseñar la forma más segura de mejorar tu internet para jugar online y eliminar de una vez por todas los problemas de inestabilidad, lag y aquellas cosas que te quedan. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a enseñar varias cosas para detectar problemas, corregirlos para que mejores tu internet al instante. Lo primero que debes saber para mejorar tu internet es lo siguiente, y es que los routers que instala tu compañía prestadora de internet son la raíz de la mayoría de tus problemas, con un 70%. En español, son una basura, tienden a calentarse mucho y por este calentamiento hace que el mismo se inhiba y debes reiniciarlos cada cierto tiempo para que funcione, ¿verdad? Oye esto, no existe una forma mágica para mejorar tu internet, tú sabes, como esa aplicación que tú descargas para que te dé memoria RAM y te dé mi internet. Oye, el concepto real es aprovechar al máximo el internet que estás pagando. Y para esto necesitas el hardware adecuado, no solo para que sea estable y capaz, sino para que también te asegure. Así es, necesitas un hardware que además de todo asegure todos tus dispositivos de tu red. Si en tu casa tienes una PC, tablet, smartphone, esto también pueden contribuir a que todo vaya mal en tus partidas online. Así que quédate hasta el final que te voy a explicar esto mejor. Mira, y es que de hace 2 años tengo este router, el Asus RT AX86U, también es conocido como el AX5700 Dual Band, y es uno de los routers más personalizables del mercado y lo tengo por allá atrás. Lo que pasa es que no lo desconecto porque estoy haciendo una operación muy importante. Este router es tan bueno para Wi-Fi, es decir, aquellos que consumen mucho Wi-Fi para consumir contenido en su TV o jugar móvil, como también como router tipo gaming. Desde que lo conectas sientes la diferencia del cielo y la tierra. Ahora bien, ¿por qué elegí este router? Mira, es simple. Para empezar, Asus te da 2 años de garantía. Este es uno de los mejores routers Wi-Fi 6 en el mercado. Oye, en el 2022, compra Wi-Fi 6. Esta es una compra para muchos años. Y también es una de las formas menos costosas para mejorar tu experiencia de juego, con un rendimiento que puede ser la diferencia entre ganar o perder en tu próxima batalla. Antes de entrar en los aspectos técnicos, te explico brevemente cuáles son los beneficios de tener un router de este tipo, señores. Y es que vas a poder aprovechar la velocidad del internet que has contratado. Cuando yo tenía solamente el router que te asigna la compañía, señores, a mí yo siempre estaba llamando porque nunca me llegaba la velocidad de internet que yo estaba pagando. Y es que el router tenía problemas, se calentaba bastante, tenía que reiniciarlo, la velocidad siempre me llegaba por debajo y siempre tenía una serie de situaciones. Y en este sentido, a veces no es tanta la cantidad de internet. Tú puedes tener, vamos a decir, 300 megas, 500 megas, 700 megas de bajada o 200 de subida, pero el tema es la estabilidad. Y si tú no tienes estabilidad, tu ping va a fluctuar. En el momento de que fluctúa tu ping, tú vas a sentir ese lag que de verdad vas a pensar que cuando tú estás conectándote con otro enemigo, ese enemigo va a tener una ventaja competitiva sobre ti y te va a matar. Y ahí tú vas a decir, oye, pero este tipo es un hacker, tiene poderes. No, es que tú estás viendo otras cosas porque tu ping o tu conexión con el servidor no está funcionando de la manera más estable. Sin importar el tamaño o la distancia que tenga tu ping, si es estable, es lo deseado. Y eso es lo que hacen estos routers. Estos routers te ayudan a mantener ese ping donde tú lo necesitas, o sea, en los parámetros estables para que tú puedas tener la conexión conforme lo que estás jugando. Algo que pasa mucho es cuando tú tienes poco internet y ¿qué sucede? Ahí tienes a alguien, tienes la bolita
que le gusta ver ahora novelas en Netflix, ya dejó el modelo tradicional de la TV y que los niños están en la tablet, están jugando, otros están viendo videos de YouTube, otros están haciendo tal cosa y toda esa carga que va llegando en la red va aumentando tu ping. Los beneficios con estos routers, además de mantener tu ping estable y que lo demás de allá se resuelva, tú puedes establecer parámetros de prioridad. Yo te voy a enseñar aquí cómo se ven los parámetros. Tú puedes priorizar gaming, después streaming, pero también algo muy interesante. Tú puedes decir a este dispositivo, por ejemplo, a mi PC, a mi consola, a mi celular, dámele prioridad sobre las demás conexiones y él siempre va a darle prioridad a ese dispositivo. Y eso es algo bien interesante en términos de routing porque eso va a mantener la estabilidad en tu red. Un feature que mucha gente le gusta sobre estos routers es que también tú puedes, por ejemplo, asignarles megas. Por ejemplo, tú tienes 20 megas, 30 megas, qué sé yo, y tú, por ejemplo, quieres asignarle a la doña que ve la novela en Netflix, tú le puedes asignar, mira, la doña, para que vea la novela en HD, vamos a ponerle 5 megas, y ella no va a consumir más de 5 megas. O sea, tú puedes asignar los megas por segundo de cada uno de los equipos que estén en tu red. Y eso es algo bien interesante. En mi caso yo tengo prioridad a los equipos que tengo aquí de trabajo y como tengo mucho internet en términos para los que se utilizan aquí, yo no tengo ese problema, pero sí yo tengo amigos que lo utilizan de esa forma. Lo ponen, dámele 10 megas a Perencejo, dámele 1 mega a Sutanejo. Llegó el vecino o llegó un familiar y a ese familiar póngale medio mega porque no quiere que le consuman el internet. El diseño es cool. Lo único que te puedo mencionar en este sentido es que siempre debe estar en una mesa. No tiene una opción para engancharla a la pared. Para mí no es un deal breaker. Quizás lo han diseñado de esta forma para que no pegarlo a la pared y que se te vaya a sobrecalentar. En sí, lo que te interesa es el interior y el Asus RTX 88U utiliza los conjuntos de chip BCM4908 y BMC 43684 de Broadcom, junto con 1 GB de RAM y 256 MB de almacenamiento flash para mantener firmware y configuraciones. El router está alimentado por un procesador de 4 núcleos a 1.8 GHz y tiene un diseño doble banda que te puede permitir crear dos redes, una 2.4 y una 5 GHz. Estas las puedes aprovechar con los canales de datos ultra anchos a 160 MHz y también esta información hace que tú puedas incluir mayor data en tus transmisiones. En general, el RTX 86U puede moverse hasta 861 MB por segundo en su banda a 2.4 GHz y a 4.8 GB por segundo en su banda de 5 GHz para una clasificación AX5700. A lo largo de la parte posterior hay un puerto de entrada WAN con 1 GB por segundo, un puerto de entrada WAN multi-gigabyte a 2.5 GB por segundo para trabajar con modos de banda ancha más recientes. A eso agrega 4 puertos Ethernet dedicados de gigabit por segundo junto con un puerto LAN adicional si la conexión multi-gig no se está utilizando. Eso es potencialmente un total de 5 puertos descendentes. También hay un par de puertos USB 3 para que puedas agregar 2 discos duros externos a la red. Es decir, estos discos estarán disponibles para los dispositivos que desees en la red. Si deseas asegurar información importante, fotos, música y quieres que algún miembro de tu familia tenga acceso a esta data, es posible hacerlo con este router. En la parte delantera, este router tiene 10 LEDs blancos que muestran que está encendido, conectado a internet, que está transmitiendo en las bandas 2.4 y 5 GHz respectivamente. Hay indicadores de actividad para cada uno de los puertos Ethernet y si su sistema WPS se ha activado también los puedes ver. En la noche puede ser un tema, pero también tiene un botón para apagar las luces. Ahora te voy a explicar lo que más me gusta de este router y por qué recomiendo esta línea. Pero antes, si te gusta este video, páusalo y déjanos tu valioso like y suscríbete al club para más contenido como este. Oye, esto significa mucho para nosotros. Thank you. Lo que más me gusta de este router es que es un router seguro, con un built-in o un código incorporado de Trend Micro que no solo puede tener intrusiones o invasiones, sino que también puede bloquear el malware para que no ataque tu red.
Este feature es llamado AI Protection Pro. No tienes que cargar nada o instalar nada en tu dispositivo porque el software funciona en el router directamente y detrás de Zen. La mejor parte es que incluye actualizaciones de por vida para contrarrestar nuevas amenazas. Por el contrario, el software Bitdefender de Netgear incluye en sus routers como una oferta de seguridad, creo que se llama Armor, no recuerdo qué, y cuesta $70 al año por actualizaciones de seguridad, señores. Es una ganga. Lo único que no tiene este router frente a los demás routers gaming es la herramienta de mapa de calor, de ping y geocercas. Por ejemplo, si tú quieres jugar en los servidores de X lugar en el mundo, qué sé yo, porque tu ping es favorable, qué sé yo, con esas herramientas tú lo puedes hacer. O si quieres evitarlo, porque si te vas muy lejos para allá, tendrás mal ping, también lo puedes hacer. El problema con esto es que si juegas con amigos, los demás pueden verse afectados si no están en parámetros estables para competir en otros servidores. Pero ese es otro tema. El Asus RTX 86U tiene un rendimiento superior con este Gigabyte para gestionar y asegurar tus conexiones. Es un router excelente para gaming y para uso general en el hogar. Además de brindar entradas multi-gig, agregación de puertos, tiene capacidad para impulsar o mejorar los juegos móviles y tabletas, siendo esto una gran ventaja. Y lo más chulo del Asus RTX 86U es que es un patrón a nivel de protección de computadoras en la red de la familia, por ejemplo con defensas innovadoras contra malware y piratas informáticos. A diferencia de la competencia, de verdad que he probado muchos routers, el software incluye actualizaciones de por vida, como le dije, para que siempre estés un poco o un paso más por delante de los piratas. Ahora vienen los tips para mejorar tu internet de manera instantánea. Te recuerdo que te dejaré aquí debajo en la descripción del video este router con un descuento. Y si no tienes muchos dispositivos en tu hogar, te dejaré otro modelo un poco más sencillo que también le instalé a un amigo que tiene una red menos compleja que la mía y le ha funcionado muy, pero muy bien. Así que ya tú sabes. Algo que puede mejorar instantáneamente es saber si tu equipo está comprometido, tanto tu PC como tu smartphone y tu tablet. Por ejemplo, en tu PC yo te recomiendo que instales la aplicación que se llama Glasswire. Es gratis y es una herramienta que te indica cada conexión que establece tu equipo con el exterior. Es decir, vas a ver qué hace cada una de tus aplicaciones con tu internet y así eso puede darte luz para detectar alguna aplicación que puede estar consumiendo todo tu internet. Otro punto que funciona bastante es tomar cada dispositivo móvil, principalmente el de los niños, ¿verdad? No solamente los pequeños, sino los grandecitos, ¿verdad? Que a veces se ponen a jugar juegos gratis que vienen con anuncios y estos anuncios pueden traer malware a sus dispositivos y este malware a veces es de tipo que tiende a consumir todo el internet. ¿Para hacer qué? Bueno, además de pasar tus datos, también para, ustedes saben, cositas. Lo que vas a hacer es sacarlos a todos de la red. Esos dispositivos, tú lo vas a sacar todos de la red, ¿verdad? Tú lo puedes apagar el Wi-Fi y lo vas a reiniciar todos los dispositivos. Entonces tú vas a realizar una prueba de tu internet sin carga, ¿verdad? Tu internet normal, con tu router normal, sin ningún tipo de dispositivo conectado. Entonces tú vas a ir incluyendo cada dispositivo reiniciado solamente, ¿verdad? Reiniciado. Y vas a encender el Wi-Fi y lo vas a conectar. Si incluyes uno y detectas una variación significativa en tu internet, deberías restablecer ese dispositivo de fábrica, o sea, formatearlo. Porque algo tiene que estar, entonces a veces es un poco tedioso, ¿verdad? Detectar este tipo de cosas. Lo recomendable y lo que yo hago es activar un control parental para controlar todo lo que se mueve en ese dispositivo. Así que básicamente son uno de los tips que te puedo dar para que de primera mano, antes de, si no tienes para llegar a este tipo de router, lo puedas hacer y quizás puede ser una gran mejora en tu internet. Bueno, con el Asus RTX 86U puedes controlar todos estos aspectos y ver qué consume cada equipo al detalle, pero en lo que llega, como te dije, es una de las medidas que puedes ir tomando. También escríbeme en los comentarios si te gustaría que vaya más a fondo sobre este tema, señores, ya que es bien amplio y a mí de verdad me da como sueño hacer un video tan largo, pero tenía tiempo, o sea, tengo 2 años con ese router, tenía mucho tiempo tratando de hacer este video
pero de verdad como que medio cansón, ¿verdad? Porque el tema es profundo, señores, es profundo, pero dada la situación que estamos viendo ahora, que cada día se incluyen más juegos y más juegos, shooters competitivos, gratis, free to play, qué sé yo, mira, ya viene Overwatch, o sea, gratis, está Apex Legends, o sea, está Warzone, hay una serie de juegos, PUBG, o sea, hay muchos juegos que están ya free to play, y este video se hace necesario para que los miembros del club estén al día sobre lo que viene. También es bueno tener pendiente de que hay una realidad, hay muchos jugadores móviles. Apex ya está en móvil, ha sido un éxito, hay muchos juegos, PUBG, Warzone, y por ahí viene una Battlefield móvil también. No me sorprendería que Blizzard, después de lanzar ya lo que es Diablo Immortals, lance un Overwatch móvil también, señores. O sea, eso no es algo descabellado, ellos lo pueden hacer. Entonces, la idea de estos videos es darle luz a los suscriptores para que sepan qué es lo que hay, señores. Y no seas aquí en el club, no te digas que, ay, que es un hacker. No, sepa bien de qué va y qué trata y cuál sería tu problema. Así que ya tú sabes, si te gustó este video, te lo recuerdo, señores, suscríbete al Club Gaming and Tech, déjanos tu like, que es importante, y te dejo también otros videos sumamente interesantes aquí sobre el mundo de la tecnología y los videojuegos. Recordándole a ustedes también que nosotros también vamos a hacer próximamente videos sobre lo que viene, los monitores que vienen. Vamos a hacer video también sobre audio. Hay unos videos durísimos ahí de audio, que eso era lo que yo iba a grabar hoy, pero qué sé yo, tú sabes, yo grabo lo que me gusta en el momento que, bueno. Y nada, ya tú sabes, el Club Gaming and Tech, el Sensei, suscríbete, dale un like y ya tú sabes.